Bien, hermanos, pues muy buenos días. Les voy a invitar, por favor, que abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Y les voy a invitar a que sea en el Salmo número 3, donde pongamos nuestra atención y nuestro corazón. En el Salmo número 3, por favor. Lo voy a leer, solo les voy a pedir por favor que lo vayamos siguiendo con la vista, me vayan siguiendo con la vista. Y dice Salmo 3, oración matutina de confianza en Dios. Dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, vamos a orar. Padre celestial, Dios bendito, Dios altísimo, Padre santo, Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, por este día, Señor. Te pedimos que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, el que nos domine, nos guíe y nos dirija, Señor, durante este momento de predicación de tu palabra, Señor. Ata mi lengua, cierra mi boca, Señor, y que seas tú el que hable, el que seas tú, Señor, el que tenga ese mensaje para esta tu iglesia el día de hoy. En tus manos estoy, Señor, suplicándote perdón porque he pecado. En el nombre de Cristo es mi oración. Amén. Bien, amados hermanos, es para mí un verdadero gozo y el volver a estar acá después de un año de culto dominical, volver a tener este privilegio que no merezco de poderles compartir la palabra de Dios. Y ahora pues el tema de esta mañana está basado en el Salmo 3, un salmo que escribió David, y tiene mucha enseñanza, mi amado hermano, este salmo. Lo leo y cada vez veo más enseñanzas en él, como en toda la palabra de Dios. Pero el día de hoy, por cuestiones de tiempo, nos vamos a centrar en dos puntos. Uno es la parte bonita, la parte que nos gusta, que se refiere a la comunión de David con Dios y el resultado que hay de esa comunión que David tiene con Dios. Y el segundo punto, hermano, va a ir enfocado al contexto, ¿sí? Al contexto de cuando David escribió este salmo. Bien, si bien para poder entrar en esta mañana para compartir la palabra del Salmo 3, vamos a ver un poquito el contexto. Este salmo fue escrito por David cuando huía de su hijo Absalón. Se había rebelado, eso lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 15 al 18, ¿sí? En ese momento David era perseguido, buscaban su vida, estaba en un gran problema David en ese momento. Su posición como rey se la habían quitado, su comodidad en el palacio se la habían quitado, la había perdido. La gente que en algún momento le dijo que estaba con él, la mayoría le dio la espalda. Es despojado de sus pertenencias, ¿sí? Tiene que huir de la ciudad
que él gobernaba. ¿Sí? Jerusalén, la ciudad de David. Y él tiene que huir de ahí. Pero encima de esto, hermano, el que había provocado todo esto fue su hijo, Absalón. Los que tenemos hijos sabemos lo doloroso que es cuando de repente por ahí alguno, casi no se da, ¿verdad? Menos acá, pues contesta mal, diría mi mamá, eres rezongón, ¿no? Eres desobediente, haces las cosas que no te mando. Y sabemos lo que duele, ¿no? Los papás cuando ocurre esto. Ahora tú imagínate que David prácticamente había provocado y había creado un golpe de estado para despojar a David de su reinado. Físicamente David estaba en una situación difícil, sí, porque tuvo que huir. Psicológicamente pienso que también traía ahí sus ideas David, sentimentalmente, pero sobre todo espiritualmente la batalla que David tenía en ese momento, supongo yo que ha de ser terrible, mi amado hermano. ¿Por qué? David ya sabía que esto que estaba ocurriendo era consecuencia del pecado que él tuvo con Betsabe. ¿Sí? Te voy a invitar, aquí sí vamos a leerlo, ahí en el segundo libro de Samuel 11:11. Fíjate cómo ahí el profeta Natán le dice: dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Cuando David huye y Absalón regresa a la ciudad, es aconsejado y se llega a las mujeres de su padre. Esto que el profeta Natán le dijo en aquel momento, David estaba consciente de qué era lo que estaba ocurriendo. Era una consecuencia de ¿qué? De su pecado. Pero aún así, hermano, aquí David abre su corazón a Dios a través de esta oración. Yo leo el Salmo y para mí es una oración, es una plática que David está teniendo con el Señor. Y mira, veamos, por favor, cómo empieza. Dice, oh. Ese oh, hermano, ¿qué expresa? Dolor, seguramente, ¿sí? Expresa sufrimiento, angustia. Le dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. En esta mañana a lo mejor tú vienes también expresando un poco esa palabra, oh Señor, cuánto se han multiplicado las adversidades, cuánto se han multiplicado los problemas, cuánto se han multiplicado los pendientes, cosas sin solución aparente, enfermedades, deudas que no puedes pagar, la pérdida de un ser querido, los negocios que no prosperan, se caen, no hay buenos resultados en tu trabajo, se complica, empiezas a tener problemas, el dinero no alcanza, problemas en tu matrimonio, la esposa, el esposo, la suegra, los hijos, el coche se te descompone, la familia tiene problemas, las escuelas, en fin, se multiplican las adversidades. Y déjame decirte que me llama la atención que el año pasado el Señor me permitió predicar acá la dependencia de Dios, porque Él me permitió estar en una situación ahí donde solo pude depender de Él. Y ahora me permite predicar, porque los temas ya están, de este salmo. Entonces la verdad es que para mí es bastante familiar esto que David está platicando, ¿sí? Entonces
los problemas se multiplican, los adversarios se multiplican. Y fíjate, dice en el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ahora encima de todo lo que estás atravesando, de todo lo que estamos atravesando, de todo esto que te abruma, ¿sí? De todo esto que se ha multiplicado y no ves la salida, aparentemente, porque son varios problemas juntos, tienes varios juntos, a lo mejor se te juntan. Encima de todo esto empiezas a hacer foco de comentarios, de dichos acerca de ti, de escarnio, de observaciones, de críticas, de rumores, de chismes, de juicios. Te condenan con las palabras. A David, ¿qué le decían? ¿Qué? No hay salvación para... Ni Dios lo puede salvar. ¿Sí? ¿Qué diría el mundo? No, no tiene perdón de Dios, ¿no? ¿Sí? Encima las críticas. Lo bueno es que eres cristiano, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Eso que es líder de la iglesia, fíjate. ¿Sí? Imagina o vive ahora esa escena. David, después de estar acá, se le empieza a complicar todo y empieza a ir todo hacia abajo, en declive. Pero aparte de todo, hermano, todo en contra. Todo en contra. Y aquí hay algo que quiero que pongamos atención. David hace una pausa y mira lo que dice en el versículo 3. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. David en ningún momento cuestionó ni reprochó a Dios la situación por la que estaba pasando. David, lejos de empezar a quejarse, tal vez como tú y como yo, si fuéramos hasta este versículo, ya nos hubiera atravesado por la mente en varias ocasiones, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué a mí? ¿Sí? ¿Qué quieres de mí, Señor? Pero David en ningún momento lo cuestiona, en ningún momento le reprocha al Señor, sino muy al contrario, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Recurre a Dios, ¿sí? En el primer libro de Samuel habla de que Dios busca a un hombre conforme a su corazón y se está refiriendo a David. Yo no sé por qué Dios expresa eso de David, que es un hombre conforme a su corazón. Sería como poder o querer entender el corazón de Dios y yo no puedo. Pero lo que sí puedo, hermano, es ver en la palabra de Dios ciertas características de David. Y entiendo que si Dios se refiere a él como un hombre conforme al corazón de Dios, es porque eso le agrada a Dios, esas características. Esto que te estoy mencionando. Lejos de quejarse David, ¿qué fue lo que hizo? Clamó a Dios. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. David no cuestiona al Señor, mejor hace por clamar a Él. El problema ya está, Señor. Ahora dime, ¿qué hago? En el versículo 3 ahí mismo dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Lejos de estar perdiendo el tiempo, David, en tratar de entender por qué, de estar ahí cuestionándose y a veces, a lo mejor como yo, queriéndome consolar y lamiendo mis heridas, David pone en acción su fe. Esa fe de David que le lleva a la seguridad plena y a una confianza plena en Dios. Y él recuerda que Jehová es su escudo, no un escudo como el que tú y yo nos imaginamos. Él dice, es un escudo ¿qué? Alrededor de mí, totalmente cubierto. Otra cosa que me llama la atención, seguramente David aquí estaba ocupando ese escudo, ¿sabes para qué? Para proteger su mente y su corazón. ¿Por qué? El contexto. ¿Quién había provocado esta situación? Su hijo. Y sin embargo, David, cuando más adelante en la historia, que Absalón es derrotado, David le da una instrucción, que a él no lo toquen.
que a su hijo lo regresen con vida. ¿Sí? Seguramente David estaba ocupando este escudo, ¿para qué? Para proteger su mente y su corazón de los malos pensamientos y malos sentimientos que podía tener para con su hijo. Porque podemos identificar a los adversarios, hermano, pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud para con ellos? El Señor es claro y el Señor dice: no te vengues, mía es la venganza. Y ahí tiemblo cada vez que escucho que el Señor dice: yo pagaré. Wow. Mi gloria, dice el que me da la victoria. Esta es una expresión de David haciendo referencia a que él le va a sacar de esto victorioso, lo va a sacar de esto más fuerte, le va a sacar de esto más sabio. ¿Sí? Cuando andamos en situaciones y en problemas, normalmente ¿te han dicho alguna vez que andas cabizbajo? ¿No? Andas así como que con la cabeza hacia abajo. ¿Sí? Esto va a pasar, dice David. Esto no va a ser para siempre. Y Dios, al darme la victoria, levantará mi cabeza, es decir, me restaurará. No me dejará andar con la cabeza abajo. ¿Sí? En el Salmo 27, David nuevamente lo menciona, que Él es el que levantará mi cabeza sobre mis enemigos, como una expresión de ¿qué? De victoria, ¿sí? De solución a eso que está pasando. Versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. ¿Para qué perder el tiempo, insisto, enfocado en los problemas? Mejor lo que hizo David fue clamar a Dios. Hermano, ¿en qué momento podemos clamar? Podemos clamar cuando verdaderamente sabes que lo único que te queda es Dios. Y que esto a su vez te llevará a saber que Dios es lo único y al único que necesitas. ¿Sí? Es tal la comunión de David con Dios que David no dudó en la respuesta de Dios. Él dice ahí: yo clamé y Dios ya me respondió. ¿Sí? Porque además esta comunión con David viene desde ocasiones pasadas donde ya Dios le había ayudado, ya Dios había tratado con David, le había rescatado de varias situaciones. Y esto provocó en David, hermano, una fe tremenda en Dios. Fíjate, hasta aquí David ya habló con Dios. Le dijo: Señor, está pasando esto, tú lo sabes, yo confío en ti y clamo a ti. ¿Con qué intención? David puso las cosas y los problemas en las manos de Dios, porque sabía que solo Dios lo podía sacar en ese momento. Imagina el grado de comunión que David tenía con Dios en ese momento. Y aquí hay una gran resultante, hermano, de esta confianza, de esta fe, de esta comunión que David tenía con Dios. En el versículo 5 dice: yo me acosté y dormí. Paz, tranquilidad, seguridad. David vuelve en sí y recuerda a Dios. ¿Quién es Dios y qué es lo que ha hecho en su vida? ¿Sí? David, ¿en quién tenía puestos los ojos? En Dios, hermano. Dice: dormí. David estaba en el desierto en ese momento, sin comodidades, con todos los problemas que ya describimos, a lo mejor sin dinero, sin trabajo, sin casa, sin coche, con la familia en contra. Pero aún así, ¿qué dice? Que él durmió, se acostó y durmió. David habló con Dios, clamó a Dios y le puso las cosas en sus manos. Y esto le generó a David esta paz, esta confianza y seguridad de saber que ¿qué? Que Dios, como lo vimos, lo va a arreglar. Aquí una pregunta para que reflexionemos.
hermano, después de que oras y le pones las cosas a Dios en sus manos, tus problemas, tus angustias, ¿sientes esta misma paz que David experimentó? ¿O sigues estando inquieto? ¿Sigues estando inseguro? Falta de fe, falta de confianza en que Dios hará. Esto aparentemente se ve sencillo, pero el hecho de que tú ores a Dios, le dejes las cosas y esperes a que Él haga, sin que tú y yo intervengamos, hermano, es algo muy, muy, muy difícil. Decía el Señor, niégate a ti mismo. Ahí necesitamos negarnos a nosotros mismos y esperar a que Dios haga lo que es mejor. David, fíjate, experimentó eso que el Señor Jesucristo nos dijo ya después en la Escritura, experimentó esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que David estaba experimentando en ese momento. ¿Sí? Muchas veces a mí, no sé a ti, un pago que tengo pendiente no me deja dormir. ¿No? Ahora imagínate David, con todo lo que ya vimos en el contexto que estaba atravesando, ¿qué dice? Yo me acosté y dormí. Y algo aquí bien importante, dice, y desperté porque Jehová me sustentaba. Es decir, los problemas ya están en manos del Señor. Y esos problemas no me van a dañar, dice David. Esos problemas, si Dios ya los tiene en sus manos, a mí no me van a afectar. ¿Sí? David clamó, hermano, confiado en la respuesta de Dios, confiado en esa seguridad de que Él era escuchado, confiado en esa seguridad de que Él iba a ser ayudado, confiado en esa seguridad de que Él iba a ser puesto a salvo, confiado en esa seguridad de que Dios le iba a conceder y le iba a sacar de ahí victorioso. Ahora me hace sentido por qué David después en el Salmo 23 escribe, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Esto lo vemos aquí en el versículo 6, dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. David posteriormente en otros salmos también lo dice y lo recalca, ¿no? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a la otra, y a ti no te llegará. Pero al final, hermano, la comunicación que tiene David, esa seguridad que tiene David para con Dios, le hace cerrar con estos versículos 7 y 8. Dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Es decir, aquí David ya está seguro de que Dios hará con los adversarios algo para impedir que le dañen. Esta es la seguridad que Dios te da a ti y a mí. Ni tus enemigos, ni mis enemigos, ni gente perversa podrán dañarnos porque Dios está con nosotros. David es muy claro ahí, dice, la salvación es de ¿quién? De Dios. ¿Y quién bendice a su pueblo? Dios. Hasta aquí, hermano, podemos ver la estructura de la actitud de David. Es en lo que quiero que nos enfoquemos. Él ora, él platica con Dios, le dice la verdad, entrega las cosas en sus manos, confiado, espera esa respuesta en Dios, confiado en que Él protege, Él escucha a su pueblo y Él le bendice. La historia nos dice que efectivamente David regresa, Dios le restaura como rey, victorioso,
respondiendo a lo que David ya había dicho aquí. Dios le levanta la cabeza y le restaura como rey en la ciudad. Este punto, hermano, es el que más en ocasiones nos agrada escuchar como cristianos. Esa parte de saber la completa y absoluta seguridad de Dios, de saber que Dios siempre es fiel a pesar de ¿qué? De mi infidelidad, de mis errores. El Señor permanece fiel siempre, Él no cambia, fíjate, tenemos esa gran seguridad. Él no cambia, Él siempre es el mismo. Entonces, el primer punto que quería que viéramos en esta mañana es esta, la oración matutina le llaman. Todo puede estar complicado, todo puede estar en contra, todo puede verse que va cuesta abajo, hermano, pero al final, si tú confías en Dios y le dejas las cosas en sus manos, Él hará conforme a su voluntad. Y seguramente no debes dudar que lo que Él permita es lo mejor. ¿Te agrade o no? ¿Me agrade o no? Lo que Él haga es lo mejor. El segundo punto que te comenté que quería que viéramos en esta mañana es referente al contexto ahí en Samuel. Absalón había despojado a David, le había hecho una rebelión. Pero mira, te voy a invitar ahí en el segundo libro de Samuel, 14, por favor, a que veamos unas características de Absalón. Segundo libro de Samuel, 14, 24. Dice, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro, y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Aquí ya había regresado Absalón. Dice versículo 25, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como ¿quién? Como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía a fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber, entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Fíjate, unas características de Absalón. Era de buen porte, ¿no? Era de buen ver Absalón, ¿no? Dice que por su hermosura era alabado incluso ahí en Jerusalén. A los ojos de la gente físicamente era atractivo, bien parecido, agradable a los ojos, así como a Eva en aquel momento, ¿no? Ya después vio algo que le era ¿qué? Agradable a los ojos. Era protagonista, ¿no? Era voluntarioso, era egoísta, era mandón. Se hace lo que él dice, ¿no? Manda a traer a Joab y como no viene, ¿qué es lo que hace? Ahora vienes, ¿no? Y provoca que le vaya a buscar sin importar a qué precio o bajo qué circunstancias lo tenga que hacer. Era jactancioso, arrogante, era vanidoso, ¿no? Versículo 32 dice, y si hay pecado, o sea, si acaso hay pecado en mí, o sea, como diciendo ¿qué? Yo estoy bien, ¿no?
Todo esto, hermano, le favorecía para tener influencia en el pueblo, para manipular al pueblo y llevarlo a sus propósitos y planes. Ahí mismo te lo voy a leer, dice versículo 2, 15:2, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, iban a consultar al rey. Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Es decir, tienes razón, lo que tú dices está bien, pero ¿qué crees? Parafraseando, el rey no tiene tiempo, no te puede ver. Y fíjate, versículo 4, y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Pero ¿qué tal? Si yo fuera el que estuviera en lugar del rey, ¿qué pasaría? Haría todo a tu favor, ¿no? ¿Sí? Yo sí te atendería. ¿Ok? Versículo 5, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Al despedirse, Absalón era bien atento, ¿no? Bien amable. Sí, ven, no de mano, ven, vamos a darnos un abrazo, un beso, ¿no? No nomás Judas, hermano, ya también desde aquel entonces Absalón ahí. Era atento, se sabía vender, déjame decirlo de esta forma, ¿sí? Porque en el versículo 6, fíjate qué es lo que dice: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Robaba el corazón, manipulaba ¿qué? Los sentimientos, la forma de sentir de la gente. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar, hermano, con todo esto? Actualmente, hermanos, somos muy exigentes con el liderazgo de la iglesia, que en ocasiones podemos llegar a perder de vista que Dios es el que elige, el que llama y el que pone a los líderes. Y en parte también como liderazgo hemos contribuido, porque en ocasiones podemos llegar a buscar una posición y olvidarnos de que es una función. Al buscar posición corremos el riesgo que en automático, hermano, te etiqueten, como ocurre, de intachable. Siempre que nos ven aquí, de este lado, en automático nos etiquetan como cero errores, como perfectos en ocasiones. No hay cosa más antibíblica, hermano, que esto. ¿Sí? Dios nos llama a una vida santa, a una vida en santidad, aunque imperfecta. Insisto, aquí el pueblo de Israel se olvidó de que David era el ungido de Dios, de que David era el que Dios había llamado a reinar su pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo? Se dejó influenciar. ¿Por quién? Por alguien bien parecido, habilidoso, de buena palabra, de buenas actitudes, ¿sí? Yo creo que era muy atento con todos aquellos que se acercaban. No era como yo, que a lo mejor de repente me paso me sigo de filo, ¿no? Porque soy distraído. Él no. Pero ojo, hermano, cuando el llamado es de Dios, y así como lo vemos en la historia de David y Absalón, nadie te lo puede quitar. Nadie. Cuando el llamado no es de Dios, nadie te lo puede dar. ¿Sí? Es decir, ahí el pueblo de Israel, en base a su criterio y en base a lo que ellos pensaban, a lo que sentían,
respaldaron a Absalón y le crearon un golpe de estado prácticamente a David. ¿Sí? A los ojos de la gente no importó que David sea el llamado, que David sea el elegido. ¿Por qué? Porque mira, este es más atento, ¿no? Este sí nos va a hacer caso. ¿Sí? La exigencia actualmente, hermano, hacia el liderazgo es mucha. Si saluda, si no saluda, si se ríe contigo, si no se ríe contigo. ¿Sí me explico? Creemos que el que a nuestros ojos y a mi criterio me agrada para ser liderazgo, para ser pastor, ese debe ser. Y olvidamos esa parte de que el liderazgo y el pastorado es un llamado, hermano. En ocasiones no necesariamente el hombre que es llamado por Dios y puesto en el liderazgo es el que te debe de caer bien a ti, ni el que se va a llevar mejor contigo. ¿Sí? No porque sea el que se desvive por ti, necesariamente tenga un llamado de Dios. ¿Sí? Así hoy en día, hermanos, somos exigentes a nuestros gustos, fíjate. Queremos instalaciones de excelencia. Queremos un templo de excelencia, bancas de excelencia, salones de excelencia, baños de excelencia, equipo de música de excelencia, maestros de excelencia, diáconos de excelencia, pastores de excelencia, pero no estamos dispuestos a hacer un rebaño de excelencia. Aquí la cuestión pareciera ser, hermano, como lo vemos aquí en la palabra de Dios, pareciera ser que solo es de una vía. Los que tienen que cambiar, corregir, ser perfectos, seguir a Dios son aquellos. Yo no, Y encima de todo me cierro. O sea, yo estoy bien, Los que están mal son aquellos. ¿Sí? Exigimos mucho de los pastores, pero cuando como pastores queremos ejercer esa autoridad que Dios nos da, que Dios nos ha dado espiritualmente para con la iglesia, ahí ya no nos gusta, como rebaño, ¿no? Ahí ya no me gusta que me digan, que me exhorten, que me inviten a hacer lo que Dios dice. Fíjate, es tanta la exigencia, hermano, de hoy en día que no sé qué pasaría. A ver, fíjate. Si el Señor hubiera permitido que David fuera pastor de acá y de repente empezáramos a ver que ocurre lo que la Escritura dice que ocurrió con Betsabé. Estoy seguro que más de 2 o 3 nos rasgamos las vestiduras. No, y espérate, que después te enterarás que el que le va a suceder es un hijo que tuvo con esa que no era su esposa, con esa que no era su mujer. O Moisés, hermano, que Dios hubiese puesto a Moisés, imagínate aquí al frente, lento para el habla, que necesitara de Aarón para estarte predicando el día de hoy. ¿Qué pasaría? ¿Qué diríamos de Moisés? ¿Cubriría mis expectativas? Y de Oseas, de lo que Dios le mandó a hacer a Oseas, hermano, mejor ya ni hablamos porque seguramente los apedreamos y los lapidamos, ¿no? ¿Sí? Lee Oseas, ve qué es lo que Dios le pidió a Oseas. Debemos preocuparnos, hermanos, más por ser que por hacer y saber. ¿Sí? Simplemente, fíjate, el perfil mínimo. Yo sé y muchos me han dicho, es que eso no viene en la Biblia, así como tal. Bueno, ok, fíjate, si algo elaborado por el hombre no lo puedo cubrir, ¿tú crees que voy a poder cubrir lo que el perfecto y todopoderoso me pide? Yo lo veo difícil. ¿Sí? Hermano, solo Dios confirmará, así como en este pasaje que acabamos de ver, quién verdaderamente es el llamado. Un pastor es aquel que, como le dijo el Señor Jesús a Pedro, me amas y apacenta
mis ovejas. Apacentar, hermano. Llevar al rebaño a donde hay pasto, a comer. La autoridad que ha conferido Dios es espiritual, por lo tanto, debemos apacentar espiritualmente. Te tengo que llevar ¿a dónde? A donde hay alimento para ti espiritualmente. ¿Y eso dónde es? En la Biblia, hermano. ¿Sí? En la Biblia. Entonces, amado hermano, esto te lo comento porque yo veo ahí una advertencia del Señor. Un foquito rojo ahí. Si ya ocurrió, ten cuidado para que no vuelva a ocurrir. ¿Sí? Estamos simplemente, hoy en la mañana lo analizaba. A nosotros, ¿qué pasaría si el que le toca predicar llega tarde acá y llega corriendo? Va a ser foco de observaciones. Pero nosotros, como rebaño, sí podemos llegar tarde, ¿no? A la hora que sea. Ahí no hay problema. ¿No? Ahí no pasa nada. ¿Sí? Hermano, te invito a que leamos más la palabra de Dios. Solo de esta forma vamos a poder experimentar esa comunión, esa relación que David, como lo vimos en el Salmo 3, tenía con Dios, y poder llegar a esa confianza, a esa esperanza, a esa seguridad absoluta de que Dios tiene el control en todo momento. Vamos a orar, hermanos, inclinamos nuestros rostros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pido perdón porque como parte de tu rebaño, Señor, me he desviado. En mi mente, en mi corazón se han albergado pensamientos, se han albergado sentimientos, Señor, que no te agradan. Y que si algo puedo ver, Padre, en tu palabra, algo que te irrita, Señor, a ti, es eso, la murmuración, el quejarme, Señor, de las cosas que tú permites. Padre, yo te pido por esta tu iglesia, Señor, enséñanos, háblanos, redargúyenos, Señor, y pon en nuestra mente y corazón el ser cada día más dispuestos, más entregados, más fieles, Señor, a ti, a conocer y a saber más de ti, qué es lo que tú quieres de mí, y dejar de observar menos lo que no me agrada de tu cuerpo. Padre, estamos en tus manos y te suplicamos que el día de hoy seas tú con todos nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias, hermano.